Ok, Génesis capítulo 7, hermanos. Déjame comenzar. Tenemos un capítulo como este, en Génesis capítulo 7. Hicimos la lectura y tiene muchos detalles sobre el diluvio. Y bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué va a predicar el pastor? ¿Verdad? Nada más les recuerdo que estoy tratando quiero que, hermanos, quiero que la predicación, aparte de animarle, aparte de retarle y aparte de encontrar alimento, pero también quiero, hermanos, yo como pastor, ser un buen ejemplo de cómo interpretar las escrituras y que usted pueda ver que interpretar las escrituras no necesariamente uno necesita ser un experto o un profesional, sino que, ¿verdad? Atendiendo a lo que tenemos delante de la palabra de Dios, podemos realmente conocer el mensaje de la Biblia, ¿verdad? Entonces, quiero, ¿verdad? Al predicar un pasaje como este, que tiene varios detalles, quiero también explicarle cómo uno puede, ¿verdad? Cómo uno puede encontrar un mensaje del Señor a veces en pasajes como tan técnicos y con otros varios detalles. Entonces, ese es el reto que tiene Génesis capítulo 7. Ahora, Génesis capítulo 7 va también de la mano de Génesis capítulo 8, porque el relato, hermanos, es como todo un relato que está describiendo el diluvio. Entonces, en esta mañana vamos a hablar sobre el diluvio, hermanos. ¿Ok? Entonces, téngame tantita paciencia, ¿verdad? En un tema así, y que Dios nos ayude. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Gracias. Nada más para saber si estaba despierto conmigo. Ok. Oh, y déjame poner también, como me muevo mucho, voy a ponerme esto. Ok. Sí, hermanos, por Zoom, sí, le agradecería mucho si me deja de escuchar cuando me muevo del micrófono aquí enfrente. Avísenos, por favor. Ok, déjeme orar y comenzamos. Padre Celestial, te pido que tú me ayudes y me des mucha gracia al explicar un pasaje como Génesis capítulo 7 y Génesis capítulo 8. Ayúdame, por favor, ayúdame a ser claro, ayúdame a ser conciso y ayúdame, Señor, por favor, poder presentar el mensaje de tu palabra más o menos como entendemos y lo que queremos que tú nos diste. Dame gracia, especialmente voy a tratar algunos detalles técnicos, técnicos digo hablando de cosas de geología y otros detalles, pero no quiero, Señor, que seamos demasiado técnicos, que los hermanos piensen que solamente los profesionales pueden llegar a entender el mensaje de Dios, sino toda tu iglesia, tenemos tu Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios en español, y atendiendo a las palabras podemos encontrar el mensaje, Señor. Ayúdanos, por favor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ok, déjenme comenzar con la introducción. Ok, unas ideas antes de comenzar. Ok, claro. Ah, ok, claro. Dame un minutito. Ah, ¿puedes mandarlo? Ok, ya lo encontré, cielo. Ok. Cordero, el hermano y usted, hermana Xochitl, ¿verdad? Ok. Listo, se los acabo de mandar. Ok. Listos. Gracias, hermanos. Gracias, hermana. Perfecto. Ok, ahora vamos a continuar. Ok, primera idea. La Biblia, hermanos, no pretende ser un libro científico al que debemos consultar para encontrar las leyes de la física, química, biología, geología, etcétera. Ok. La Biblia nunca pretende ser una fuente de información para educarnos sobre estos asuntos. Ok. O sea, uno no va a la Biblia para ver lo que dice, a ver que la Biblia me enseñe sobre el ciclo del agua. ¿Verdad? Que la Biblia me enseñe sobre cosas más elevadas. No, la Biblia nunca pretende ser un libro científico, ¿verdad? Para instruirnos de estas reglas. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Ok? La Biblia tampoco pretende ser un libro exhaustivo de todos los problemas humanos, incluyendo enfermedades. ¿Ok? O sea, hermanos, la Biblia nos anima a orar, la Biblia nos anima a buscar al Señor para nuestras enfermedades, pero nunca la Biblia va a ser un sustituto de que si tenemos una infección,
vamos al doctor y tomamos antibiótico. ¿Ok? La Biblia nunca nos va a decir, no, tú confía en Dios, no tomes antibiótico. Esas cosas son del diablo. O sea, la Biblia nunca va a decir eso. Ahora, la Biblia nos va a animar a orar e ir al doctor. Pero nunca va, ¿verdad?, a tratar los problemas así como de forma ligera. Hermanos, la Biblia es el medio principal para conocer a Dios y su relación con sus criaturas. Hermanos, es el medio principal. Llegamos a conocer a Dios a través de las Escrituras. Y la dinámica de esa relación se encuentra en la Biblia. Amén. Esa es la idea principal, ese es el contenido principal, con llegar a conocer a Dios en las Escrituras y su relación con sus criaturas por medio, ¿verdad?, sabemos de Jesucristo. Entonces, eso no quiere decir que lo que encontremos en la Biblia sea irracional. ¿Ok? Ahora, este es mi punto, hermanos, en un capítulo como el que estamos por estudiar en Génesis capítulo 7, ¿ok? Hay algunas ideas de irracionalidad. A veces, hermanos, cuando la gente, hermanos, habla del diluvio, a veces hablan del diluvio como un asunto irracional. ¿A qué me refiero como un asunto irracional? Como un asunto fantasioso. Déjenme usar una ilustración. ¿Cuántos han visto la película de Spider-Man? Cualquiera de sus versiones. ¿Ok? La película de Spider-Man, ¿usted sabe cómo se hace héroe? Porque una araña genéticamente modificada le pica al Peter Parker y ¡pum!, ¿verdad? Se hace con todas las habilidades y todo. Y es una película muy entretenida, pero es fantasía. ¿Verdad? Eso no existe. Hermanos, ¿verdad? Primero, para que una araña sea radiactiva, tiene que ser, yo no sé qué tipo de araña, porque la radioactividad mata todas las cosas. ¿Verdad? Hermanos, si la radioactividad mejorara, todos los de Chernobyl que les tocó en la gran explosión, pues fueran sobrehumanos, pero todos están muriendo de alguna enfermedad. ¿Ok? Entonces, pensar, hermanos, que alguien puede ser Spider-Man en nuestros días, o los X-Men en nuestros días, es irracional y queda en la fantasía. ¿Verdad? ¿Ok? Ahora, aquí, este es el punto. Cuando a veces los cristianos hablamos del diluvio, adivine cómo nos juzgan. De la misma manera, creer en el diluvio es irracional. ¿Ok? No, hermanos, Dios, de nuevo, la Biblia presenta cosas que son racionales, que no están fuera o fantasiosas. Y a veces cuando las personas hablan de los milagros o hablan de la vida de Cristo, a veces lo tratan como irracional. ¿Ok? Ahora, voy a explicar varias cosas. La primera cosa en este asunto, ok, el asunto del arca, eso fue lo que vimos un poquito la vez pasada. Déjenme ponerle este video para saber qué tan grande era el arca, ¿verdad? Y como esto está en inglés, le voy a poner subtítulos, si me dejan. Ok. Hermanos, no me va a dejar, pero usted vea la imagen, están muy bonitos, ¿ok? Y si usted entiende inglés... Noah's Ark. The Bible tells us in Genesis 6:15 that God told Noah the length of the ark would be 300 cubits, its width 50 cubits, and its height 30 cubits. Of course, the question is, what's a cubit? A cubit is this measurement from your elbow to the tip of your longest finger. Now, if Noah was my height, I'm pretty tall, that would be a 22-inch cubit, meaning the ark would be even bigger than this one. There are plenty of cubits from the ancient Near East, anywhere from about 16 and a half, 17 inches up to about 19 and a half inches. And what we noticed is that many of the major building projects like temples and other things were built on what's called a royal cubit or a long cubit, which is this measurement, and then you add the width of 4 fingers, so about 2.9 or 3 inches. So we took one of the shorter of the common cubits, 17 and a half inches, and then we added 2.9 inches, which gives you a 20.4 inch royal cubit. That would give us an ark of 510 feet in length, 85 feet wide, and 51 feet tall, for a total of 1.88 million cubic feet. That's when you subtract for the curvature of the hull. And so it's quite massive.
making it, as far as we know, the largest wooden ship on record. If you think of a semi-trailer, you would be able to fit 450 of those within that amount of space. And when you're thinking about how many animals can fit within each of those semi-trailers, if you were to pack them in pretty well, you could actually fit 120,000 sheep. Of course, Noah didn't need that many animals, so yes, he could fit the number of animals on the ark that he needed to. We're standing near the midpoint of the ark between decks 2 and 3, and this gives you a great view of how big the ark is, how long it is. From this point to the very end is about 250 feet. We're on a platform that's about 18 feet long, and if you were to turn around and look all the way back the other direction, it's another 242 feet, which gives you an arc of 510 feet in length. And you can see some of the massive timbers that were used here as well. This one, this Engelmann spruce, that goes all the way up to the top and down to the bottom floor, so stretching over 50 feet in length, and some of these can be over 3 feet in diameter. And then we've also got our Douglas fir, a lot of these columns and headers like this one. You're also walking on bamboo, which a lot of people don't realize that, but it's pretty cool. There's so much wood used throughout this entire structure. In fact, if you were to put it all together, it's 3.1 million board feet, which is a 12-inch by 12-inch square by 1-inch thick. And if you were to lay all that out end to end, it would stretch from here to Philadelphia by highway, or actually as the crow flies from here to New York City. And you know what? You got to come check it out for yourself. So depending on where you're watching this, you can click on the link below or check it out in the description. Ok, lo que el hermano va a decir, How big en would un resumen, es esto. El arca, las medidas del arca, hermanos, el hermano va a explicar, más o menos el arca medía 155 metros de largo, por 25 metros de ancho y 15 metros de alto, ¿ok? Más o menos esas eran las medidas del arca. El arca, hermanos, tenía una capacidad de 58,125 metros cúbicos, ¿ok? Y lo que hermano dijo es que eso equivale a 400, creo que leí mal, 15 o 50, creo que decía 450 semi-trailers, ¿ok? Ahora, dice, si acomodáramos las ovejas, ¿verdad?, en todos los 415 o 450 semi-trailers, eso significa que podríamos meter 120,000 ovejas al arca, ¿ok? Y se acuerda que la vez pasada estábamos diciendo, hermanos, que cuando Dios mandó a Moisés a construir un arca y meter 2, ¿verdad?, animales de cada especie, de nuevo, estamos viendo que Dios no mandó a Moisés a meter al arca una pareja de cada especie de la modernidad, ¿ok? ¿Se acuerda? De la modernidad. Y ese es uno de los detalles. En 1993, el doctor Seo Hong y otros hicieron pruebas si era viable que el arca pudiera navegar y encontraron que sí era posible, ¿ok? Entonces, a eso es lo que me refiero, hermanos, cuando encontramos pasajes como Génesis capítulo 6 o Génesis capítulo 7, donde se nos presentan medidas, capacidades y funciones, de nuevo, todo esto, ¿verdad? Y los estudios científicos que se hacen, bueno, nos ayuda a encontrar, es posible y es racional que un arca de estas medidas, ¿verdad?, con a lo mejor algún diseño, pudiera navegar. Lo que fuera irracional, hermanos, es que, Dios le bajó del cielo a Noé unos propulsores. Bueno, eso ya es otro asunto. ¿Ok? Y eso es a lo que me refiero, que cuando encontramos cosas en la Biblia, ¿verdad? Y a veces esos detalles, y de nuevo, a todos los cristianos a veces se nos clasifica de, ay, qué fanáticos, ¿cómo crees que un arca de ese tipo va? Sí, un arca de ese tipo puede navegar. Es racional que una arca, y bueno, todo lo demás que hemos mencionado. Ahora, hay un problema con el juicio de la irracionalidad. O sea, cuando decimos, hermanos, que algo es irracional, a veces, por ejemplo, dicen las personas, creer que eso pudo navegar, creer que Dios pudo preservar a Noé y las especies animales en esa arca. Ay, eso es irracional. Ahora, que no lo podamos explicar profundamente y detalladamente y exhaustivamente, ¿eso significa que sea irracional? Entonces, una cosa, hermanos, es que un asunto sea irracional y otro asunto es que sea difícil de explicar. Por ejemplo,
Yo no sé cuántos de ustedes han ido a Teotihuacán, ¿ok? O a Cholula, ¿verdad? Yo soy de Puebla, ¿verdad? Las pirámides que tenemos ahí en Cholula. Y hermanos, yo no sé cuántos han ido a Teotihuacán. Hermanos, los científicos no se pueden explicar cómo fueron construidas esas pirámides sin tener las máquinas modernas que existen hoy día. Hermanos, allá en Cholula, Puebla, hay unos pedazos, hermanos, de mármol inmensos que pesan toneladas, que fueron traídos de kilómetros en una sola pieza. Y la gente se pregunta, ¿cómo hicieron para desplazar pedazos de mármol de peso de toneladas sin trailers, sin grúas, sin barcos? Que sea difícil de explicar no significa que sea ¿qué? Irracional. Por ejemplo, de nuevo, Teotihuacán. Hermanos, ¿se acuerdan? En Teotihuacán hay medidas tan exactas con el asunto de la luna, el sol, la conexión entre una y otra pirámide, que es difícil de explicar, que lo hicieron, que no fue coincidencia, que no fue que la gente hizo todo eso y ¡pum! Salió. No salieron unas coincidencias, no. De nuevo, que sea difícil de explicar y que no siempre tengamos una explicación, es muy diferente a decir que algo es ¿qué? Irracional, ¿ok? Decir que algo es irracional, que no se puede pensar, que no se puede imaginar. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, después vamos a hablar sobre ese asunto, ¿ok? Entonces, ahora hermanos, con este asunto del diluvio, con este asunto de la Biblia, ¿necesito entender completamente para confiar? O sea, ¿uno necesita entender completamente para confiar? Hermanos, este es el reto muchas veces. A veces personas, cuando hablamos con personas que no creen en la Biblia, uno dice, no, es que esa Biblia, ustedes cristianos perdiendo el tiempo creyendo en mitos y leyendas. No, uno tiene que dar la ciencia o todo, ¿verdad? Porque uno necesita completamente entender para confiar. Ahora, si eso fuera cierto, hermanos, aquí tengo un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero ¿usted sabe cómo funciona un avión? Don Elías sí sabe, y algunos que otros. Pero hermanos, todos los que hemos viajado en un avión, ¿usted entiende cómo funciona un avión? Y se sube con confianza. A veces da miedito la primera vez, pero nos subimos con confianza. No estamos pensando, ¿verdad? Ay, yo sé cómo funcionan los aires y los de altura y todo esto. Nos subimos, confiamos, nos metemos, ¿sí o no? O usted llega al aeropuerto. Disculpa, mira, este avión, ¿me puedes decir de qué material es hecho? ¿Me puedes dar todos los planos? ¿Me puedes dar, por favor, todas las capacitaciones del piloto? Bueno, está bien, ya me voy a subir. Ahora sí ya puedo confiar y me voy a subir. Hay muchas cosas que no entendemos completamente y aún así confiamos. Pero a veces cuando alguien llega a la Biblia, no, la Biblia sí, hay que entenderla porque si no, ¿cómo vamos a confiar? Y a veces no somos parejos o a veces hay problemas entre el asunto de los argumentos. ¿Ok? Entonces, de nuevo, estoy diciendo esto, hermanos, porque de nuevo, lo que vamos a ver en esta mañana tiene que ver con la descripción del diluvio. Y lo que vamos a ver la próxima semana, hermanos, tiene que ver ya con la defensa, ya metiéndonos a argumentos científicos sobre el asunto del diluvio. Lo que vamos a ver es hoy simplemente lo que la Biblia dice del diluvio. ¿Ok? Ahora, hermanos, en capítulos 7 y 8 de Génesis hay énfasis naturales. ¿Ok? Hay por lo menos 4 cosas que se enfatizan en estos capítulos. La cronología del diluvio, la topografía y geografía del diluvio, el juicio de Dios y los ocupantes del arca. Estos 2 capítulos, hermanos, van a invertir mucho tiempo hablando de estos detalles. ¿Ok? Ahora,
Cuando le digo énfasis y cuando le digo, significa que eso era importante para el Señor, es importante para Moisés y nosotros tenemos que saber por qué era importante, ¿ok? Entonces, hay estos énfasis naturales. Entonces, hermanos, no, lo que no vamos a hacer ahorita en el sermón, el pastor no va a hacer es, el pastor va a ir versículo por versículo explicando todas las cosas misteriosas y científicas que hay en esto. No, no voy a hacer eso. Estos capítulos no son para hacer eso. Lo que voy a hacer ahorita es mostrarle los énfasis naturales que estos pasajes presentan, ¿ok? Por ejemplo, comenzamos con la cronología. Se nos dice aquí, hermanos, versículo 4 del capítulo 7, porque pasaron aún 7 días, yo haré llover la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. La primera cosa que se nos dice en la cronología, Dios anuncia el comienzo del diluvio y Dios le dice a Moisés, en 7 días, ¿ok? Y lo vuelve a repetir en el versículo 10. Y sucedió que al 7º día el agua las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces, hermanos, note aquí, la primera cosa es Dios anuncia el diluvio y le da a Noé 7 días. ¿Sí o no? Noé, de hoy, en 7 días va a ¿qué? Comenzar el diluvio. ¿Cuánto va a durar el diluvio? El diluvio durará 40 días y 40 noches. Hermanos, va a llover 40 días y 40 noches. Ahora, en el versículo 11, en la cronología del diluvio, miren lo que dice versículo 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, mire el énfasis, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ok, se nos dice, acomodé aquí la edad, no era de 17 días, 2 meses y 600 años de edad. ¿Ok? Lo puse así porque así nosotros leemos, ¿verdad? Así nos entonces, note, el diluvio iba a comenzar cuando Noé tenía 17 días, 2 meses y... Ok, ahora mire cuántas veces se menciona la edad de Noé. Versículo 6 se nos dice era de 600 años. Versículo 11 nos dice que eran estos años. Versículo 13, ¿ok? ¿Verdad? Ay, perdón. Versículo 13, pero era del capítulo 8, ¿ok? Bueno, ahora, el cataclismo, de nuevo vuelve a repetir, duró 40 días y 40 noches. Versículo 12 dice, y hubo días, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Versículo 17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Ok, y luego miren lo que dice versículo 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, y luego capítulo 8 y versículo 3, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Entonces, el relato está presentando la cronología. Ok, ahora hermanos, cuando pasamos al capítulo 8, versículo 4, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Ok, nos dice aquí que Noé era de 17 días, 7 meses y 600 años de edad. Las aguas iban decreciendo hasta versículo 5. Día 1, mes décimo del año 600 de edad de Noé. Y luego, hermanos, el versículo 6 al 12. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló paloma donde sentar la planta de sus pies, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Y entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca.
esperó a unos 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. He aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Ok, en esta siguiente sección, Noé manda aves para saber el estado del agua. Ok, dice que Noé envía un cuervo y una paloma después de ¿qué? 40 días. Noé envía otra vez la paloma después de 7 días. Noé envía la paloma por tercera vez después de 7 días. Y entonces, hermanos, aquí dice que ya no encontró ¿qué? Agua. Ahora, hermanos, note aquí, dice aquí el versículo, capítulo 8, versículo 4, que el arca reposó, ¿dónde? En el monte Ararat. Ok, déjenme más o menos ubicarlo. Esta parte es Israel. Ok, esta parte es Israel. Esta parte es Turquía actualmente. Ok, y esta parte es Armenia. Ok, lo que hoy es Armenia. Hermanos, el monte Ararat está en estas partes, ¿ok? Los científicos creacionistas, ¿verdad? Ubican el monte Ararat como ese monte en el que probablemente reposó el arca. Ahora, ¿qué tan grande es el monte Ararat? ¿Qué tan grande es el monte Ararat? Ok, a ver, hermanos, ustedes. De nuevo, no son científicos, pero para que un monte caiga nieve como se ve ahí, necesita estar ¿qué? Suficientemente alto. Entonces, dice aquí el relato bíblico que empieza el agua, empieza el diluvio tiene 40 días y 40 noches de agua, el agua todavía pasa por 150 días y después, hermanos, el arca reposa en un monte. Muy probablemente lo que está diciendo ese versículo es que el arca llegó y se atoró en ese monte. ¿Ok? Muy probablemente. ¿Qué hace Noé cuando viene y se atora el arca? Pues manda las aves, ¿verdad? Manda un cuervo y manda una paloma. ¿Ok? Bueno, ahora, muy interesante. ¿Por qué mandar un cuervo? ¿Ven que tenemos un dicho? Ok, ellos comen animales muertos y ellos son aves muy egoístas. Si ellos encuentran comida, ellos se van a quedar ahí y no van a regresar a decirle a los otros, fíjate que encontré comida, vámonos. Y entonces mandan un cuervo. ¿Ok? Y después manda una paloma. Y bueno, tenemos todo el relato bíblico. Ahora noten aquí, en la cronología del diluvio. La siguiente porción, en el capítulo 8, nos dice que las aguas se secan sobre la tierra. El agua se seca, miren lo que dice aquí, cuando no era de un día, un mes, 600 años de edad, según versículo 13. Mire, por favor, ahí. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Ahora, el agua se secó completamente, según el versículo 14, en el mes segundo, a los 27 días del mes se secó la tierra, ¿ok? Entonces significa que todavía Noé duró ¿qué? Casi otro mes para ver el agua. En resumen, note aquí, todos estos versículos que le acabo de mencionar están enfatizando la cronología del diluvio. El diluvio comienza a los 17 días del mes, a los 17 días del mes segundo de los 600 años de Noé. El arca se detuvo en Ararat a los 17 días del mes séptimo de los 600 años de Noé. Entonces, note aquí, significa, hermanos, significa, el diluvio está comenzando aquí
Está lloviendo durante 40 días y 40 noches y todavía el agua está tan alta que pasan 150 días para que el arca acalle en algún monte. ¿Ok? Y son los 150 días que aparecen. ¿Ok? Ahora de nuevo, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, el relato bíblico se está construyendo de forma racional. ¿Ok? El relato bíblico se está formando de forma racional. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? Ok, las aguas se secan hasta el 27 del segundo mes del año 601 de Noé. Entonces, hermanos, ¿cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? ¿Ok? 1 año y 10 días. Según los judíos miden el año, los judíos no miden el año como nosotros. Los judíos miden los años con 360 días. Nosotros lo medimos con 365, ¿verdad? Los judíos los miden con 360. Entonces, más o menos 1 año y 10 días son 370 días aproximadamente. 1 año judío y 10 días, ¿ok? Entonces, ahora, noten aquí. De nuevo, el relato bíblico se está construyendo de forma racional. No está diciendo, y el diluvio fue 50 años. Y el agua estuvo 10 millones de años. No, el diluvio y el evento del diluvio se está construyendo de una forma, de nuevo, racional, que se puede imaginar, ¿ok? Que hasta nuestra capacidad se puede comprender. Entonces, esto es la primera cosa que está enfatizando la cronología del diluvio, ¿ok? De nuevo, Moisés está escribiendo esto por revelación e inspiración de Dios para enseñarnos. El diluvio no es una cosa loca. Miren aquí la cronología. ¿Ok? Siguiente. Otra cosa del capítulo 7 y capítulo 8. La topografía y geografía del diluvio. El diluvio es descrito, hermanos, como aguas surgiendo de abajo y cayendo de arriba. ¿Ok? Mire versículo 11, por favor. Capítulo 7, versículo 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron, dice, rotas todas las fuentes del grande abismo. ¿A qué se refiere eso? Rotas las fuentes del grande abismo. Bueno, hermanos, hasta aquí en Génesis, el abismo se le llama abismo a la profundidad. A veces le llama abismo al mar o a veces le llama abismo a lo que está más profundo. Y dice aquí, se rompieron las fuentes del gran abismo. Eso significa que había agua abajo. Y luego miren lo que dice ahí. Y luego lo que dice el versículo. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahora mire. Los traductores de la Biblia utilizaron la palabra cataratas. Ahora, fíjese, o sea, uno pensaría, ay, qué exagerados los escritores bíblicos, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Está lloviendo, chispeando, ¿no? Y uno pudiera pensar, ay, qué exagerados, ay, sí, cataratas, porque en nuestra mente las cataratas, ¿qué? Es muchísima agua. No, o sea, una lluvia, una tormenta, un huracán es un asunto, pero ya cataratas. ¿Ok? Bueno, eso es lo que está describiendo. ¿Ok? Siguiente asunto. Dice aquí, versículo 17 y 18. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Ok, a ver, hermanos, y aquí hay varios detalles. Preguntan a veces, a ver, ¿cómo Noé sabía que el arca iba a flotar? ¿Qué tal si se equivocaba Noé? A ver, ¿por qué no le hizo pruebas? Los que construyen los barcos hacen pruebas, ¿o no? ¿Por qué no le hizo pruebas al casco? ¿Qué tal si iba a aguantar?
¿Por qué no? De nuevo, porque Noé no está siendo un experto marinero tratando de sobrevivir por él mismo. Él está obedeciendo lo que Dios le dijo. Y esta descripción está diciendo, hermanos, una arca de 150 y tantos metros, ¿cuántas toneladas llegaba a pesar? ¿Cuánta agua se necesita para levantar un barco de toneladas? Bueno, estamos pensando, o sea, el relato se está construyendo de forma racional, o sea, tenía que haber suficiente agua para levantar, ¿qué? El arca, lo que pesaba el arca de la pura estructura y lo que pesaba el arca con todos los animales. Entonces, de nuevo, el agua subió. Y luego miren lo que dice el versículo 19 y 20. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron, ¿qué? Cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. A ver, hermanos, de nuevo, según el relato, las aguas suben 15 codos, eso es más o menos 6 metros arriba de los montes más altos. ¿Ok? Y bueno, y capítulo 8, versículo 4, el arca reposó en el monte Ararat. Estos detalles de topografía y geografía, de nuevo, están construyendo el relato. ¿Ok? Ahora, hermanos, aquí está. Primera cosa, le traje este video. Yo sé que a lo mejor algunos vieron la película de Noé. La película de Noé no es bíblica y no sigue el relato bíblico, pero tiene un efecto especial muy interesante que quiero enseñarle, ¿ok? Hermanos, a ver, otra vez. Esta película no es bíblica, no sigue el relato bíblico, pero tiene un asunto, ¿verdad?, de efectos especiales que quiero que vea. ¿Está bien? A ver, el pastor está diciendo que la película de Noé es bíblica. No estoy diciendo que la película de Noé es bíblica, pero hay un asunto de efectos especiales que me gustaría mucho que viera. Protect your mother. Protect them all. Ok. Ok, aquí. Estos efectos especiales son los que quiero llamar su atención. Según el relato bíblico, las fuentes del abismo fueron abiertas. Agua surgió. Según el relato bíblico, aguas surgieron del abismo y cataratas del cielo. ¿Ok? El relato bíblico se está construyendo de manera racional para pensar que el agua que hubo, hermanos, tuvo que ser inmensa. ¿Ok? Y es lo que vamos a ver la siguiente semana. De nuevo, ahorita estoy nada más tratando con el puro relato bíblico. La semana que viene vamos a tratar de ver un poquito, de nuevo, de manera racional. No, porque, hermanos, a veces yo no quiero que usted como cristiano, oh, hay que tenerle fe al Señor al diluvio, ¿verdad? ¿Quién sabe? Suena muy fantasioso, pero hay que tener. No, yo quiero que piense si en verdad el diluvio es racional. Y no que estemos los cristianos como, ay, sí, pastor, pero pues es que, no, pues hay que confiar. El Señor es bueno, hay que confiar en todo lo que diga el Señor. Pero el Señor está usando sus palabras. Y está describiendo esto en sus palabras para nosotros. ¿Ok? Entonces, bueno, nada más ese detallito.
Ok, ahora, segundo detallito. Encontré esta foto que se me hizo muy interesante. Everest es la montaña más alta. Según el relato bíblico, dice que los montes fueron pasados 15 codos arriba. En la actualidad, ¿verdad? Creemos que el monte Everest es el más alto, pero dicen estos expertos, bueno, el Kilimanjaro, desde su base, mide 5,600. Y hay otro, Mauna Kea, en el Pacífico, que es una montaña que tiene su base en las profundidades del mar, que va 10,200 metros arriba. Su base no empieza, ¿verdad?, en lo parejo. Su base empieza en lo profundo del mar. Y bueno, hay cosas muy interesantes. Ahora, ¿qué quiere usar esto? A veces, de nuevo, nos dicen, qué locos ustedes pensando que el diluvio, ¿verdad?, fue 15 metros arriba del monte más alto. Aquí viene el detalle. ¿Quién dice que el monte Everest tenía esa medida en el original? ¿Quién dice? No se puede probar. Hermanos, aquí hay otro detalle. Cuando usted mira, de nuevo, no es usted científico, pero cuando usted ve el continente americano y el continente africano y usted los une, pareciera como rompecabezas, ¿no? Como que alguna vez probablemente todos los continentes estuvieron juntos, ¿no? A la mejor, dice mi esposa, la Pangea. Bueno, ¿quién nos dice que en el Génesis no, en verdad, había un solo continente? Ah, y entonces, ¿qué dividió el continente? Según ustedes, cristianos, el diluvio. Porque el relato bíblico dice que fuentes del abismo fueron abiertas y cataratas de los cielos. Hermanos, y por eso me gusta la palabra, fue un cataclismo. O sea, una cosa que no hemos visto y no se puede repetir. ¿Ok? Lo de los fósiles de un recuerdo se hace por el... Sí. Y eso vamos a ver la siguiente semana. La siguiente semana vamos a hablar de los fósiles, ¿ok? Y de nuevo, no voy a ponerme técnico de aquí, no, el hermano va a sacar que el carbono, que el radio, que... No. Simplemente, hermanos, estoy haciendo esto porque es mi obligación como pastor enseñarle que cuando Dios nos da sus palabras y que confiamos en sus palabras, no nos está pidiendo creer en la irracionalidad. Dios nos está pidiendo creer en lo que es racional. ¿Ok? Ahora, tercer tema que enfatiza, capítulo 7 y capítulo 8, el juicio de Dios. Dice el versículo que Dios trajo el diluvio. Haré llover sobre la tierra, raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Dios trajo el diluvio por 40 días y por 40 noches. Hermanos, estos versículos al final del capítulo 7, miren lo que enfatizan. Murió toda carne que se mueve sobre la tierra, ave, ganado, bestias, todo reptil que se arrastra, todo hombre. Y cuando utiliza esa frase, todo hombre significa hombre y mujer. Todo lo que tenía espíritu de vida en sus narices, o en otras palabras, todo lo que ¿qué? Respiraba. Todo lo que había en la tierra murió. Todo lo que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre, bestia, reptiles y las aves, todo fue raído. Ok, hermanos, de nuevo. Qué exagerado es el hermano. Que cuando Dios habla de su juicio, ¿nota la palabra que se enfatiza? Aquí me faltó subrayar esto. Todo fue exterminado. Este es el juicio de Dios. Este es el juicio de Dios. Hermanos, Dios no está jugando con el juicio. Dios no jugó en los tiempos venideros y Dios no está jugando con el juicio que va a venir. Dios no está jugando. Dios nunca va a dejar ninguna de sus palabras caer a tierra.
Dios nunca va a caer como un mentiroso. Así como dijo que fue, así Dios dijo que fue. Así como dijo que iba a ser, así fue. Ahora, hermanos, y en lo que ocupa más espacio el relato bíblico, adivines en qué. Solamente quedó Noé y los que estaban con él. Hermanos, lo que más se describe en estos dos capítulos, adivine qué son. Los ocupantes del arca. Mire, así sencillo. Dios mandó a entrar a Noé, su familia y los animales. Le dice en el capítulo 7, tú y toda tu casa. Le dice, toma 7 parejas de animales limpios, macho y hembra. Toma 2 parejas de animales impuros, macho y hembra. Después en el relato bíblico, Noé y los animales entran al arca. Noé, sus hijos, su esposa y la esposa de sus hijos. Animales limpios e impuros, aves y animales que se arrastran. De 2 entraron, macho y hembra. A ver, hermanos, ¿qué está haciendo el relato bíblico? El relato bíblico está enfatizando, ¿verdad? Mira, Dios le mandó a Noé entrar al arca. ¿Quiénes fueron los que entraron al arca? Ok, ahora, hermanos, estos pequeños detallitos, macho y hembra, macho y hembra, macho y hembra, limpios e impuros. Bueno, limpios y puros sabemos en la clasificación de los judíos, ¿no? Impuros eran impuros para los sacrificios, pero no significa que eran ¿qué? Que tenían que matarlos o aniquilarlos. Eran impuros, no servían para un sacrificio para el Señor. Ahora, hermanos, ahora, macho y hembra, ¿qué enseña eso? Se iban a reproducir por los medios naturales con los que Dios los creó. Ahora, si el relato bíblico hubiera dicho, no, vamos a conservar las puras hembras, ahí entonces entraría de lo que les digo, lo que la irracionalidad. Ahora, ¿Dios pudiera hacerlo? Sí, Dios puede hacer lo que quiera, pero de nuevo, el relato bíblico está enfatizando macho y hembra. ¿Por qué? Porque de ahí iban a venir, en el medio natural que Dios creó. ¿Sí o no? Ok. Siguiente. El día que comenzó el diluvio. Eso es muy enfático. El día que comenzó el diluvio dice esto. Noé, Sem, Cam y Jafet, la mujer de Noé y sus esposas entran. Todos los animales silvestres según su especie, todos los animales domesticados según su especie, todo reptil que se arrastra según su especie, toda ave según su especie, todo pájaro según su especie. De 2 en 2 vinieron, toda carne en que había espíritu, macho y hembra. De nuevo, ¿qué vuelve a enfatizar el relato bíblico? Noé, ¿qué hijos? Sem, Cam y Jafet. Ah, solitos, su esposa. ¿Y qué más? Las esposas de sus hijos. Animales domesticados, animales silvestres. Ahora, note aquí, ¿qué es la frase que se repite? De nuevo, Noé no tenía que meter todas las especies de la taxonomía moderna. Muy probablemente Noé metió animales del género. Por ejemplo, no tenía que meter 2 chihuahuas, 2 poodles, no. Con que metiera Noé lobos, de los lobos caninos, que es el género canino, iba a poder en algún momento llegar a los perros. Porque la carga genética de los lobos que se va decreciendo es lo que llegó a los perros. Ay, qué loco usted, hermano Josué. Eso es creer en fantasías. Bueno, creer que venimos de un microbio y que llegamos a ser humanos pensantes con algo tan complejo, ¿también no se les parece fantasioso? O sea, bueno, que el ser humano viene del chango, su antecedente más para atrás. O sea, quiero decirle, hermanos, de nuevo. O sea, y de nuevo, ¿ok? Entonces, de nuevo, el relato bíblico
se está construyendo de manera irracional. Ahora, esto no es así lo dice la Biblia, ¿no? Según su especie, según su especie, según su especie. ¿Ok? Ahora, noten aquí. Llegamos al capítulo 8. Dios se acuerda de Noé y de los animales. Dios les manda a salir a todos y les manda que se multipliquen. Noé, su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos. Todos los animales, aves, bestias y reptiles. Hermanos, todos los ocupantes. Ahora, ya me extendí en el tiempo. Quiero terminar pensando en esto. El relato bíblico, ¿qué implica? ¿Por qué nos está dando estos detalles? ¿Por qué hay detalles cronológicos? ¿Por qué hay detalles de topografía? ¿Por qué hay detalles del juicio de Dios? ¿Por qué hay detalles de los ocupantes? De nuevo, no quiere ser un libro científico, la Biblia. ¿Ok? O sea, Dios no dice, les voy a dar el diluvio para decirles cómo funciona la vida humana. Les voy a dar el diluvio para que vean. No. El relato bíblico se está construyendo en manera racional. No hay por qué mentir. No hay por qué alterar. Así se escribió. Ahora, hermanos, aquí viene el reto. Que sea difícil de explicar no significa que sea irracional. Hay cosas que son difíciles de explicar. Hermanos, los cristianos no debemos tenerle miedo a los científicos. ¿Qué les vamos a decir nosotros a los científicos? Los científicos tampoco encuentran respuestas de todo. Inventan, ¿verdad? Como que el coronavirus y como que la vacuna de AstraZeneca ya recibimos la marca de la bestia y no sé qué cosas. Hermanos, el relato bíblico nos está tratando de construirse y los énfasis para enseñarnos. Dios trajo un diluvio verdadero. Hermanos, 40 días y 40 noches se nos hacen muy locos pensando en cómo llueve ahorita, pero el relato bíblico no dijo que eran 40 días y 40 noches de la lluvia actual. Dijo 40 días y 40 noches, abriéndose ¿qué? Las fuentes del abismo y cayendo las cataratas de los cielos. Hermanos, muy probablemente la condición de la tierra y de la atmósfera antes del diluvio era diferente a después del diluvio. Porque nos imaginamos que, pues cuánto tuvo que haber arriba en la atmósfera para poder caer el agua. Pues suficiente para poder ahogar todo. Dicen los científicos, un año que las plantas estaban bajo el agua, todo se murió. De veras, en las condiciones modernas, con el agua contaminada actual, queremos, hermanos, que el presente sea la manera de evaluar del pasado. Eso no es un buen criterio y no es un criterio justo. Entonces, hermanos, cuando hablamos del diluvio, Dios quiere que confiemos en sus palabras. Y todos los detalles que está presentando en el diluvio están siendo construidos para ayudarnos a pensar en un evento que es racionalmente posible. Ahora, déjenme terminar con esto. Hermanos, usted no necesita saber todos esos detalles para creer en Dios, para confiar en Dios para la salvación. Pero este tipo de detalles fortalecen la fe. Mi aplicación y mi exhortación es, los cristianos tenemos que salir de la ignorancia y la comunidad ignorante. Tenemos que leer, pastor, para fortalecer nuestra fe. Y porque vamos a ver, hermanos, que depende de lo que creamos y lo que entendemos, es la manera en que nos comportamos. ¿Por qué los cristianos a veces no avanzan? Porque estamos en una comunidad muy ignorante. La comodidad de la ignorancia. La comodidad de la ignorancia. Hermanos, eso se tiene que acabar de la comunidad cristiana.
Y lo necesitamos. Ahora, no es un requisito, ¿sí o no? No necesitamos, ¿verdad?, entender todo. Ah, Señor, mira, ya que entiendo todo, ya puedo creer en ti. No, 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 no. Pero estas cosas, hermanos, fortalecen nuestra fe. Hermanos, he estado leyendo y viendo y aquí, híjole, hermanos, yo creo que pudo durar como todo un año hablando de estos capítulos. Pero pues no es el asunto, ¿verdad? Hay que avanzar. Pero quiero decirle que hay mucho. Tristemente, mucho hay en inglés. Pero por lo menos haríamos bien en leer lo que hay en español. Yo después voy a mensajearle. Quiero su permiso y su autorización. Y quiero que ore por esto. Quiero que hagamos una biblioteca de la creación. Y que hagamos, hermanos, lo que necesitemos hacer en nuestra iglesia para enseñar que creemos en algo que realmente pasó. Los cristianos no creemos en fantasías. Creer en Spider-Man es crecer en fantasías. Creer en el multiverso es creer en fantasías. Creer en el diluvio no es creer en fantasías. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar.